Viajando miles de kilómetros por amor, una mujer embarazada encuentra a su marido rico con su amante. El teléfono vibró una vez sobre la mesita de noche. Sofía Méndez lo miró sin moverse, sus manos acariciando instintivamente el vientre redondeado que ya marcaba las 26 semanas de gestación. Era domingo por la mañana en Madrid, y el apartamento que compartía con Julián se sentía más vacío que nunca, a pesar de estar lleno de sus cosas. Reunión hasta tarde. Te llamo mañana. 4 palabras. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo está el bebé? Solo la fría eficiencia que su marido había perfeccionado en los últimos meses, desde que se mudó a Barcelona por el trabajo. Sofía dejó escapar un suspiro que se perdió entre las paredes del salón. Se levantó despacio, sintiendo el peso familiar en la espalda baja, y caminó hasta la ventana. Las calles de Madrid comenzaban a desperezarse bajo el sol otoñal, familias paseando, niños corriendo, todo lo que ella había imaginado que sería su vida. Papá está muy ocupado, susurró al bebé, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero nosotros estamos bien, ¿verdad? El bebé respondió con una patadita suave, como si fuera su forma de consolarla. Sofía cerró los ojos y recordó cuando Julián solía poner la mano sobre su vientre cada noche, hablándole a su hijo en voz baja. Eso fue hace solo 2 meses, pero parecía otra vida. Su teléfono sonó. Por un momento su corazón se aceleró pensando que era él, que había cambiado de opinión, que la llamaba para decirle que la echaba de menos. Era su ginecóloga. Sofía, ¿cómo te encuentras? Mañana tienes la ecografía de las 27 semanas. ¿Vendrá tu marido esta vez? La pregunta flotó en el aire como una hoja que se niega a caer. Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que había desarrollado en las últimas semanas, cuando se sentía al borde del llanto. No creo que pueda. Está en Barcelona, ya sabes. Claro, entiendo. Bueno, no te preocupes. Será una cita especial, veremos muy bien al bebé. ¿Has sentido mucho movimiento? Sí, sobre todo por las noches, como si fuera cuando más necesitaba sentir que no estaba completamente sola. Después de colgar, Sofía se dirigió al dormitorio. Sobre la cómoda, había una fotografía de su boda. Ella y Julián sonriendo bajo el sol de Sevilla, sus familias alrededor, todo perfecto. Julián tenía esa sonrisa confiada que tanto la había enamorado, esa seguridad que la hacía sentir protegida. Ahora esa misma seguridad se había convertido en distancia. Abrió el cajón superior y sacó una pequeña caja azul. Dentro, un par de diminutos patucos blancos que había comprado la semana anterior. Los había visto en el escaparate de una tienda de bebés y no pudo resistirse. Imaginó el momento en que se los enseñaría a Julián. Imaginó su cara de sorpresa y ternura. Pero cada día que pasaba, ese momento parecía más lejano. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Julia, su mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo estás, mamá? ¿Has sabido algo de Julián? Sofía escribió y borró varias respuestas. ¿Cómo explicar que se sentía como una extraña en su propio matrimonio? ¿Cómo decir que el hombre con quien había soñado formar una familia la trataba como un trámite pendiente? Todo bien, él está muy liado con el trabajo. Mentira, una mentira piadosa que ya se había acostumbrado a contar. Se sentó en el sofá, rodeada del silencio que se había vuelto su compañía más constante. En la televisión, una serie romántica mostraba a una pareja esperando su primer hijo, emocionados, planeando el futuro juntos. Cambió de canal rápidamente. El bebé se movió otra vez, más fuerte esta vez. Sofía puso ambas manos sobre su vientre y cerró los ojos. Te prometo que siempre estaremos juntos, murmuró, pase lo que pase. Pero mientras decía esas palabras, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, impulsiva, completamente opuesta a su naturaleza cuidadosa. ¿Y si en lugar de esperar que Julián viniera a casa, ella fuera a Barcelona? ¿Y si dejara de ser la esposa paciente que espera llamadas que nunca llegan? ¿Y si, por una vez, fuera ella quien diera la sorpresa? Sofía se puso de pie despacio, con una determinación que no sentía desde hacía meses. Se dirigió al armario y sacó una pequeña maleta. Por primera vez en mucho tiempo tenía un plan. La terminal de autobuses de Madrid bullía de actividad matutina cuando Sofía se bajó del taxi, su pequeña maleta rodando tras ella como un compañero tímido. Había tardado toda la madrugada en tomar la decisión final,
paseando por el apartamento vacío, escribiendo y borrando mensajes que nunca envió. «Billete a Barcelona, por favor», dijo al empleado de la taquilla, su voz apenas un susurro por encima del ruido de los motores. ¿Directo o con paradas? Sofía dudó un momento. El directo era más caro, pero llegaría antes. El de paradas le daría tiempo para arrepentirse. Directo. Mientras esperaba en la cola para subir al autobús, sintió una mezcla extraña de terror y emoción. El bebé parecía inquieto, moviéndose más de lo habitual, como si pudiera sentir la ansiedad de su madre. Sofía acarició su vientre suavemente, un gesto que se había vuelto automático en los últimos meses. «Es una aventura, pequeño», murmuró, «la primera de muchas que viviremos juntos». El autobús se puso en marcha cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de Barcelona. Sofía había conseguido un asiento junto a la ventana, y durante las primeras horas del viaje, observó cómo el paisaje castellano se transformaba gradualmente en el Mediterráneo catalán. Una mujer mayor, sentada a su lado, notó su estado y le ofreció una botella de agua. «¿Primera vez en Barcelona?», preguntó con una sonrisa cálida. «No». «Bueno, sí. Es complicado», respondió Sofía, aceptando agradecida el agua. «Las cosas importantes siempre lo son, querida. ¿Cuándo sales de cuentas?» «En marzo. Es una niña». Por primera vez, Sofía había dicho «es una niña» en lugar de «será una niña», como si, de alguna manera, el viaje la hubiera hecho más real, más presente. «Las niñas traen revolución», dijo la mujer con una risita. «Ya verás». Durante el resto del viaje, Sofía se sumió en sus pensamientos. Repasó mentalmente las palabras que le diría a Julián cuando lo viera. Había ensayado diferentes versiones, la comprensiva, la dolida, la fuerte, pero ninguna le sonaba auténtica. El autobús se detuvo en una estación de servicio cerca de Zaragoza. Sofía bajó para estirar las piernas y llamar a Julián. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Sofía, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. Yo solo quería saber cómo estás. Te echo de menos». Hubo una pausa. Sofía pudo oír voces de fondo, risas lejanas. «Estoy bien, pero de verdad que no puedo hablar ahora. Te llamo esta noche, ¿vale? Julián, yo...». Pero él ya había colgado. Sofía se quedó parada junto a una máquina de refrescos, con el teléfono aún en la oreja, sintiendo como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. Una pareja joven pasó a su lado, la mujer también embarazada, cogidos de la mano, riéndose por algo que él acababa de susurrarle al oído. De vuelta en el autobús, Sofía sacó de su bolso los patucos blancos que había empaquetado cuidadosamente. Los sostuvo en sus manos, imaginando los pies diminutos de su hija llenándolos. Había pensado que este sería el regalo perfecto para Julián, la forma de recordarle que pronto serían 3. Ahora se preguntaba si él se alegraría de verla, o si la sorpresa se convertiría en otra fuente de estrés para él. El autobús entró en Barcelona cuando el sol comenzaba a declinar. Sofía reconoció algunos edificios por las fotos que Julián le había enviado las primeras semanas, antes de que las comunicaciones se volvieran tan escasas. La ciudad se extendía ante ella como un laberinto de posibilidades. Bajó del autobús con las piernas entumecidas y un ligero mareo. El aire de Barcelona olía diferente al de Madrid, más salado, más fresco. Tomó un taxi hasta la dirección que tenía anotada, el apartamento corporativo donde Julián se hospedaba. Durante el trayecto el taxista intentó hacer conversación. ¿Viene de visita? Barcelona es una ciudad preciosa para los turistas. Vengo a ver a mi marido, respondió Sofía aferrándose a su bolso. Ah, qué bonito. Una sorpresa romántica. Sofía asintió, pero su estómago se contraía con cada kilómetro que se acercaban al destino. El edificio era más elegante de lo que había imaginado. Un portero uniformado la miró con curiosidad cuando preguntó por el apartamento de Julián del Valle. ¿Está esperándola la señora? Es una sorpresa. El portero sonrió y le indicó el ascensor. Mientras subía al 7º piso, Sofía se miró en el espejo del ascensor. Tenía el pelo revuelto por el viaje, los ojos cansados, pero había algo diferente en su mirada. Una determinación que no recordaba haber tenido antes. Se detuvo frente a la puerta del apartamento 7B. Pudo oír música suave desde el interior, y por un momento, su corazón se llenó de esperanza. Quizás Julián estaba relajándose después de un día difícil.
Quizás la recibiría con los brazos abiertos. Respiró profundo, sacó la llave que él le había dado por si acaso y la introdujo en la cerradura. Lo que vio cuando abrió la puerta cambió todo para siempre. El tiempo se fragmentó en pedazos microscópicos cuando Sofía empujó la puerta del apartamento. Primero vio las copas de vino sobre la mesa de cristal. 2 copas. Una botella de Rioja medio vacía. Música de jazz flotando desde el equipo de sonido. Esa misma música que Julián solía poner cuando quería impresionar a alguien. Luego vio la ropa. Una blusa de seda negra colgando del respaldo del sofá. Unos tacones rojos junto a la puerta del dormitorio. Los zapatos Oxford de Julián desperdigados como si hubieran sido quitados con prisa. Y entonces lo vio a él. Julián estaba de espaldas a la puerta, junto a la ventana panorámica que daba a la ciudad. Su camisa blanca entreabierta, los pantalones del traje arrugados. Reía de una manera que Sofía no había escuchado en meses. Una risa libre, relajada, feliz. «No puedo creer que hayas cocinado para mí», decía con una voz cálida que solía reservar para ella. Nadie había hecho eso en mucho tiempo. Una voz femenina respondió desde la cocina, joven, musical, con un ligero acento andaluz. «Bueno, no todos los días una conoce a un ejecutivo tan guapo y misterioso. Además, me gusta cuidar a los hombres que me importan». Sofía sintió como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de la habitación. Sus piernas se volvieron de algodón, pero no pudo moverse. No pudo apartar la mirada. Una mujer apareció desde la cocina llevando una bandeja con queso y frutas. Era más joven que Sofía. Quizás tenía 26 o 27 años. Cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros desnudos. Llevaba solo una camisa blanca de hombre, la camisa de Julián, que le llegaba a medio muslo. Era hermosa de esa manera natural y despreocupada que Sofía había perdido en algún momento de los últimos años. «Ven aquí», murmuró Julián, extendiendo los brazos hacia la mujer. Ella se acercó con una sonrisa traviesa, dejando la bandeja sobre la mesa. Julián la tomó por la cintura y la levantó, dándole vueltas mientras ella reía como una niña. Cuando la bajó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Julia», susurró él acariciando su mejilla. «No sabes cuánto necesitaba esto». «¿Esto qué?», preguntó ella jugando con los botones de su camisa. «Sentirme vivo otra vez. Sentirme libre». Se besaron con una pasión que Sofía reconoció como algo que había existido entre ellos hace mucho tiempo, pero que se había perdido en algún lugar entre las facturas, las discusiones sobre el futuro y las noches de silencio. El bolso de Sofía se resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido sordo. Los dos se separaron de inmediato. Julián se giró hacia la puerta y su rostro pasó del rosa del placer al blanco del terror en una fracción de segundo. «Sofía». Su voz era apenas un susurro ahogado. Julia se aferró a la camisa intentando cubrirse mejor, sus ojos saltando entre Sofía y Julián como si tratara de descifrar un código que no entendía. «¿Quién es ella?», preguntó Julia, pero su voz ya tenía la respuesta. Sofía no dijo nada. No podía. Su cerebro se había desconectado de su cuerpo, flotando en algún lugar por encima de la escena, observando como una espectadora de su propia destrucción. Pudo ver su reflejo en la ventana panorámica, una mujer embarazada de 6 meses con una maleta pequeña a sus pies, el pelo revuelto por el viaje, los ojos completamente perdidos. Parecía una refugiada en su propia vida. «Sofía, por favor, déjame explicarte». Julián se acercó un paso, pero ella retrocedió instintivamente. «Es tu esposa». Julia había encontrado su voz, y había algo en ella que sonaba casi aliviado, como si finalmente entendiera por qué Julián nunca hablaba de su vida personal. «Julia, por favor, vete a vestirte», dijo Julián sin apartar los ojos de Sofía. «No». La palabra salió de la boca de Sofía como un chirrido. Era la primera vez que hablaba desde que había entrado, y su propia voz le sonó extraña, lejana. «No se vaya. Creo que tengo derecho a conocer a la mujer que... No pudo terminar la frase. Las palabras se desintegraron en su garganta. El bebé se movió violentamente, como si pudiera sentir la tormenta emocional de su madre. Sofía puso una mano protectora sobre su vientre, y fue ese gesto lo que pareció recordarle a Julián lo que estaba en juego. «Sofía, tú no deberías estar aquí. El viaje, el estrés. Piensa en el bebé».
¿Ahora te preocupas por el bebé? Las palabras salieron como cristales rotos. ¿Ahora? Julia había desaparecido silenciosamente hacia el dormitorio, pero Sofía podía oír el sonido de ropa siendo recogida apresuradamente. Julián se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía conocía bien. Lo hacía cuando se sentía acorralado, cuando las cosas no iban según su plan meticuloso. Esto no es lo que parece, dijo, pero incluso él sabía lo ridículo que sonaba. Sofía se agachó despacio, recogió su bolso y sacó la pequeña caja azul con los patucos blancos. Los sostuvo en su mano temblorosa, mirándolos como si fueran reliquias de una vida que acababa de terminar. «Vine a darte esto», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Pensé que te importaría». Julián miró la caja, y por un momento, algo pasó por su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? Pero fue solo un momento. «Sofía, Ella dejó la caja sobre la mesa, junto a las copas de vino y la bandeja de queso que Julia había preparado con tanto cariño. Sin decir otra palabra se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Espero que hayas valido la pena», le dijo a la puerta cerrada del dormitorio, donde Julia se escondía. Y salió, dejando atrás no solo el apartamento, sino toda la vida que había conocido. Sofía caminó durante 43 minutos sin rumbo fijo por las calles de Barcelona, antes de darse cuenta de que estaba perdida. No perdida geográficamente. Las señales de la ciudad la rodeaban. Los nombres de las calles le decían exactamente dónde estaba, sino perdida de una manera más profunda, más aterradora, como si el mapa de su vida entera hubiera sido arrancado de sus manos y esparcido por el viento. Se detuvo frente a un banco en una pequeña plaza cerca del barrio gótico. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por algo mucho más primitivo. Shock, puro. Se sentó despacio, sintiendo el peso del bebé como un ancla que la mantenía conectada a la realidad. La plaza estaba llena de vida nocturna, parejas jóvenes paseando de la mano, grupos de amigos riendo frente a los bares, turistas tomando fotos. Todo el mundo tenía un lugar al que ir, alguien que los esperaba, un propósito. Sofía sacó su teléfono con manos temblorosas. Tenía 17 llamadas perdidas de Julián y 12 mensajes de texto. No los abrió. No podía. En su lugar, marcó el número de Julia, su mejor amiga en Madrid. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Sofía? ¿Qué tal Barcelona? ¿Ya viste a Julián?» La voz alegre y despreocupada de su amiga casi la deshizo. Sofía abrió la boca para responder, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. «¿Sofía? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Yo... no puedo. Julia, no puedo. Respira, cariño. Respira despacio. ¿Dónde estás?» «En Barcelona. En una plaza. No sé qué hacer. ¿Qué ha pasado?» Sofía intentó formar las palabras, pero era como si su cerebro se hubiera fragmentado. ¿Cómo le explicaba a su mejor amiga que su matrimonio, su futuro, todo lo que había construido en los últimos 5 años, acababa de evaporarse en el tiempo que tarda en abrir una puerta? Había otra mujer, logró susurrar finalmente. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué quieres decir?» «En su apartamento. Los vi juntos. Ella llevaba su camisa y se reían y...» Otra vez las palabras se desintegraron. «Hijo de puta», murmuró Julia, y algo en la rabia pura de su voz fue reconfortante para Sofía. «Ese cabrón hijo de puta. Julia, estoy embarazada de 6 meses y estoy sola en Barcelona sin sitio donde quedarme y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Escúchame. Vas a buscar un hotel, ¿vale? Cualquier hotel. Me da igual lo que cueste. Y mañana tomas el primer autobús de vuelta a Madrid. Te vienes conmigo hasta que decidamos qué hacer». Sofía asintió, aunque Julia no podía verla. Pero la idea de volver a Madrid, de enfrentarse a todas las preguntas, de tener que explicar una y otra vez lo que había pasado, le parecía imposible. «No puedo volver todavía», dijo. «No así. Sofía, necesito tiempo para pensar, para entender qué ha pasado». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en el banco mientras la ciudad se movía a su alrededor. Una pareja de mediana edad pasó frente a ella. La mujer llevaba un carrito de bebé y discutían sobre dónde cenar. Sofía los siguió con la mirada, preguntándose si alguna vez habían pasado por algo así,
Si alguna vez habían sentido que el mundo se resquebrajaba bajo sus pies. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de voz de Julián. Sofía, por favor, contesta. Sé que estás enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero necesitamos hablar. No puedes estar sola por la ciudad en tu estado. Por favor, vuelve al apartamento. Julia se ha ido. Podemos hablar con calma. Julia se ha ido. Como si fuera solo una visita inesperada que había causado una pequeña incomodidad. Sofía borró el mensaje sin escucharlo completo. Se levantó del banco y comenzó a caminar otra vez. Esta vez tenía un objetivo: encontrar un lugar donde pasar la noche. Había visto varios hoteles en su deambular, pequeños establecimientos que no parecían demasiado caros. En el tercero que probó, un hotelito familiar cerca de las Ramblas, le dijeron que tenían una habitación disponible. ¿Para cuántas noches?, preguntó la recepcionista, una mujer de unos 50 años con ojos amables. No lo sé, respondió Sofía honestamente. La mujer la miró con más atención, notando su estado y la maleta pequeña, la expresión perdida en sus ojos. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, solo necesito un lugar tranquilo para pensar. La mujer asintió sin hacer más preguntas, y le entregó las llaves de la habitación 204. La habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida y macetas con geranios. Sofía se sentó en la cama y, por primera vez desde que había abierto la puerta del apartamento de Julián, se permitió llorar de verdad. Lloró por la ingenuidad de haber creído que su matrimonio era sólido. Lloró por los meses de soledad que había interpretado como estrés laboral. Lloró por su hija, que crecía en un vientre lleno de tristeza y traición, pero sobre todo, lloró por la versión de sí misma que había muerto esa tarde. La Sofía que creía en los finales felices, que pensaba que el amor era suficiente, que había planeado toda su vida alrededor de un hombre, que la había olvidado en el tiempo que tarda en desabrocharse una camisa. Cuando las lágrimas se agotaron, se quedó tumbada en la cama, escuchando los sonidos de la vida nocturna barcelonesa, filtrados a través de la ventana. Su teléfono siguió vibrando esporádicamente, pero ya no lo miraba. En algún momento de la madrugada, sintió al bebé moverse suavemente, como si tratara de consolarla. Puso una mano sobre su vientre y por primera vez en horas, esbozó algo parecido a una sonrisa. «Nosotras dos contra el mundo, pequeña», susurró en la oscuridad. «Supongo que así es como va a ser». Afuera, Barcelona siguió viviendo, ajena al pequeño mundo que acababa de colapsar en la habitación 204. Sofía despertó con una opresión en el pecho que al principio confundió con tristeza, hasta que se dio cuenta de que no podía respirar bien. Eran las 6 de la mañana. Por la ventana entraba una luz gris que hacía que la pequeña habitación pareciera aún más pequeña. Se incorporó despacio, llevándose una mano al corazón que latía demasiado rápido, demasiado fuerte. El aire no entraba completo a sus pulmones. Era como si alguien hubiera puesto un peso invisible sobre su pecho. Intentó respirar más profundo, pero eso solo empeoró la sensación de ahogo. «Tranquila», se murmuró a sí misma, pero su voz sonaba temblorosa. «Tranquila, Sofía». Se levantó para caminar hacia la ventana, pensando que el aire fresco la ayudaría, pero sus piernas se sintieron inestables. Las manos le temblaban de una manera que no podía controlar. Todo el cuarto empezó a dar vueltas suavemente. El pánico la golpeó como una ola fría. ¿Y si algo le pasaba al bebé? ¿Y si todo el estrés de ayer estaba afectando a su hija? Con dedos torpes, buscó su teléfono y marcó el número de emergencias. 112. ¿Cuál es su emergencia? Estoy embarazada de 26 semanas y no puedo respirar bien. Creo que algo está mal. ¿Se encuentra sola, señora? Sí. Estoy en el Hotel Mediterráneo, cerca de las Ramblas. Habitación 204. Vamos a enviar una ambulancia. Mientras tanto, siéntese e intente respirar despacio. ¿Siente dolor en el pecho? No dolor. Solo no puedo respirar. ¿Ha experimentado mucho estrés últimamente? Sofía casi soltó una risa histérica. ¿Mucho estrés? Su matrimonio había implosionado menos de 12 horas antes. Sí, logró decir. La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos eran un hombre mayor de unos 50 años y una mujer joven que inmediatamente se dirigió a Sofía con una calma profesional tranquilizadora. «Soy Marta», dijo mientras revisaba sus signos vitales. «¿Cómo se llama?» «Sofía Méndez». «Sofía,
Vamos a escuchar al bebé primero, ¿vale? Para quedarnos tranquilas. El sonido del corazón de su hija llenó la pequeña habitación del hotel, fuerte y constante como un tambor diminuto. Sofía cerró los ojos y se aferró a ese ritmo como a una cuerda en medio de una tormenta. El bebé está perfectamente, dijo Marta con una sonrisa. Lo que usted está experimentando parece ser una crisis de ansiedad. ¿Ha tenido alguna antes? No, nunca. ¿Algún evento estresante reciente? Sofía miró a la paramédico, esta mujer desconocida que la trataba con más gentileza de la que había recibido en meses, y algo en su interior se rompió otra vez. Mi marido, ayer descubrí que me está engañando. La expresión de Marta se suavizó aún más. Ah, cariño, lo siento mucho. Se sentó en la cama junto a ella. Mire, vamos a llevarla al centro médico para que la vea un doctor y se quede tranquila. Pero su bebé está bien, y usted también va a estar bien. En el centro médico, un médico de guardia confirmó el diagnóstico de crisis de ansiedad y le explicó que era común en embarazadas que atravesaban situaciones de estrés emocional severo. ¿Tiene algún familiar aquí en Barcelona?, preguntó. No, vengo de Madrid. ¿Alguien que pueda acompañarla? Sofía pensó en Julián, pero la idea de llamarlo le daba náuseas. Pensó en Julia, pero pedirle que viniera desde Madrid parecía demasiado. No, respondió simplemente. El médico la miró con preocupación. Señora Méndez, no debería estar sola en estos momentos. El estrés puede afectar tanto a su salud como a la del bebé. ¿Hay algún lugar donde pueda descansar tranquila? Sofía estaba a punto de decir que volvería al hotel cuando una voz familiar habló desde la puerta. Disculpe, doctor. ¿Es usted Sofía? Se volvió y vio a Marta, la paramédico, aún vestida con su uniforme. He terminado mi turno y, bueno, me preguntaba si necesitaba algo. Una comida caliente o simplemente alguien con quien hablar. Sofía la miró sorprendida. No entendía por qué una desconocida le ofrecía ayuda, pero algo en la expresión sincera de Marta la tranquilizó. No quiero molestar, no molesta para nada. Pasé por una situación similar hace unos años. Sé lo que se siente estar sola en una ciudad que no es la tuya cuando tu mundo se está desmoronando. El médico las observó y asintió aprobadoramente. Creo que es una excelente idea. Sofía, tome la medicación suave que le he recetado para la ansiedad, descanse, y sobre todo, no se aísle, tiene que cuidarse, por usted y por su bebé. Media hora después, Sofía estaba sentada en una cafetería pequeña y acogedora cerca del Hospital del Mar, frente a Marta, que había cambiado su uniforme por unos vaqueros y una camiseta azul. No entiendo por qué me está ayudando, dijo Sofía mientras removía su té de manzanilla. Marta sonrió. Porque hace 3 años mi mundo también se cayó a pedazos. Mi marido me dejó cuando estaba embarazada de 5 meses. Me quedé sola, sin trabajo estable, viviendo en casa de mi madre. Tomó un sorbo de su café. Una enfermera del hospital me ayudó sin conocerme de nada. Me dijo algo que nunca olvidé. A veces somos ángeles sin saberlo para personas que los necesitan desesperadamente. Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran solo de tristeza. ¿Cómo salió adelante? Día a día, respiración a respiración. Marta se inclinó hacia ella, y descubrí que era mucho más fuerte de lo que pensaba. Usted también lo es, aunque ahora no se sienta así. Por primera vez en 24 horas, Sofía sintió algo parecido a la esperanza moviéndose suavemente en su pecho, como su hija moviéndose en su vientre. Quizás, solo quizás, podría sobrevivir a esto. 3 días después, Sofía seguía en Barcelona. No había sido una decisión consciente al principio. El primer día después de conocer a Marta, simplemente no tuvo fuerzas para levantarse del hotel. El segundo día, Marta pasó por la mañana a traerle un desayuno y la convenció de salir a caminar por el parque. El tercer día, Sofía se despertó y se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía completamente vacía. Estaba sentada en un banco frente al mar en la Barceloneta, observando a las gaviotas pelear por los restos de un bocadillo que alguien había dejado caer. El aire salado le llenaba los pulmones de una manera que el aire de Madrid nunca había hecho. Su teléfono vibró. Era Julián, otra vez. Había dejado de contar cuántos mensajes y llamadas había ignorado, pero sabía que eran muchos. También había llamadas de Julia, su amiga en Madrid, preocupada porque hacía 2 días que no contestaba. Esta vez,
Decidió leer el mensaje de Julián. Sofía, han pasado 3 días. Esto es ridículo. Entiendo que estés enfadada, pero tienes que ser razonable. Estás embarazada. No puedes estar vagando por una ciudad extraña. Vuelve a casa y hablamos como adultos. Lo de Julia no significa nada. Fue un error. Tú y yo tenemos un futuro juntos. Tenemos un bebé en camino. Sofía leyó el mensaje 2 veces. La palabra ridículo se quedó dando vueltas en su cabeza. Su dolor era ridículo. Su reacción era ridícula. Ella era ridícula. Pero por primera vez, en lugar de sentir esa familiar punzada de culpa, sintió algo diferente. Indignación. «Ridículo», murmuró al viento. «¿Ridículo? ¿Hablando sola ya? Esa es una mala señal». Sofía se giró y vio a Marta acercándose con 2 tazas de café para llevar y una sonrisa burlona. «Era una broma», añadió Marta rápidamente al ver la expresión de Sofía. «¿Qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma». Sofía le enseñó el mensaje de Julián. Marta lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. «Ese hijo de puta tiene mucha cara», dijo finalmente. «Marta, no, en serio. No significa nada, ser razonable». Marta se sentó junto a ella. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote culpable por cosas que no son tu responsabilidad?» La pregunta la pilló desprevenida. «¿Qué quieres decir? Dime una cosa. Cuando él empezó a hacer frío contigo, ¿qué pensaste? ¿Que era un cabrón o que tú habías hecho algo mal?» Sofía bajó la mirada. La respuesta estaba ahí, clara como el agua. «Pensé que quizás estaba siendo muy necesitada, que el embarazo me había vuelto demasiado emocional. ¿Y cuando dejó de llamarte tanto? Pensé que estaba muy estresado con el trabajo, que debía darle espacio. ¿Y cuándo encontraste a esa zorra en su apartamento? Marta, no la llames así. ¿Por qué no? ¿Acaso ella no sabía que estaba casado?» Sofía recordó la cara de Julia cuando preguntó, «¿Quién es ella?» No había sorpresa genuina en sus ojos. Había reconocimiento. Había sabido exactamente quién era. «Sí», admitió en voz baja. «Creo que sí lo sabía». «Entonces es una zorra. Y él es peor». Marta tomó un sorbo de su café. «Sofía, ¿sabes cuál es la diferencia entre una mujer que sobrevive a una traición y una que se queda atrapada en ella para siempre?» «¿Cuál?» La que sobrevive deja de preguntarse qué hizo mal y empieza a preguntarse qué va a hacer ahora. Un grupo de turistas pasó frente a ellas, hablando en inglés, riéndose de algo que había dicho uno de ellos. Una familia joven con 2 niños pequeños que corrían hacia las olas mientras sus padres les gritaban que tuvieran cuidado. «No sé qué hacer ahora», dijo Sofía. «No sé ni siquiera quién soy sin él. Pues vamos a averiguarlo». Marta se puso de pie. «Ven conmigo». «¿A dónde?» «A hacer algo que probablemente no has hecho en años. Algo que tú quieras hacer, sin preguntarle permiso a nadie». Caminaron por el paseo marítimo hasta llegar a una pequeña tienda de segunda mano que vendía ropa y accesorios. Marta la empujó hacia adentro. «Elige algo», dijo. «Algo que te guste a ti, no algo que él aprobaría». Sofía miró a su alrededor, perdida. Hacía tanto tiempo que compraba ropa pensando en lo que Julián prefería que había olvidado, cuáles eran sus propios gustos. Sus ojos se posaron en un vestido azul marino con pequeñas flores blancas. Era sencillo, cómodo, nada extraordinario, pero algo en él la atraía. «Ese», dijo señalándolo. «¿Estás segura? ¿No es muy colorido para ti?» Sofía se dio cuenta de que Marta estaba bromeando, imitando la voz crítica que probablemente Julián había usado tantas veces. «Es perfecto», dijo con más firmeza. Se compró el vestido y se lo puso inmediatamente en el probador de la tienda. Cuando se miró en el espejo, vio algo que no había visto en meses, a una mujer que tomaba decisiones por sí misma. «Te queda bien», dijo Marta cuando salió. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «Como si estuvieras aquí, como si fueras real». Esa noche, de vuelta en su habitación del hotel, Sofía se sentó frente al pequeño espejo del tocador llevando puesto su vestido nuevo. Cogió su teléfono y por primera vez en 3 días, escribió un mensaje. Pero no era para Julián, era para Julia, su amiga en Madrid. «Estoy bien. Necesito tiempo para pensar, pero estoy bien. Te llamaré pronto». Después, escribió otro mensaje. Este sí era para Julián. «No voy a volver todavía. Necesito tiempo». Y no, mi reacción no es ridícula. Es humana.
Envió ambos mensajes antes de poder arrepentirse. El bebé se movió suavemente como aprobando sus decisiones. Sofía puso una mano sobre su vientre y sonrió. Tu madre está aprendiendo a hablar por sí misma, pequeña. Susurró. Espero que te guste lo que va a decir. Una semana después, Sofía estaba de pie frente al espejo de un pequeño apartamento amueblado en el barrio de Gracia, sosteniendo las llaves en su mano temblorosa. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marta desde la puerta. Es un paso grande. No, respondió Sofía honestamente. No estoy segura de nada, pero por primera vez en mi vida, eso no me paraliza. El apartamento era diminuto, un salón que hacía las veces de dormitorio, una cocina del tamaño de un armario y un baño que apenas cabía una ducha. Pero tenía algo que ningún lugar había tenido en meses. Era suyo, solo suyo. Había usado el dinero que tenía ahorrado para emergencias, ironías de la vida, para pagar el depósito y el primer mes. Era arriesgado, era impulsivo, era todo lo que Julián siempre le había dicho que no fuera, y se sentía liberador. ¿Has pensado en qué vas a hacer para trabajar?, preguntó Marta mientras la ayudaba a colocar las pocas cosas que había comprado. Algunas prendas básicas, productos de higiene, comida para una semana. Tengo algo de experiencia en administración. Trabajé en una gestoría antes de casarme. Sofía se sentó en el pequeño sofá-cama. Supongo que puedo buscar algo similar aquí. ¿Y Julián? ¿Sigue llamando? Sofía suspiró. Las llamadas y mensajes habían aumentado en intensidad durante los últimos días. Julián había pasado de la irritación a la súplica, de la súplica a las amenazas veladas sobre el bienestar del bebé, y de vuelta a las promesas de que todo podía volver a ser como antes. Ayer me dijo que iba a venir a buscarme, que esto había llegado demasiado lejos. ¿Y qué le dijiste? Que si aparecía por aquí sin mi permiso, llamaría a la policía. Marta sonrió con orgullo. Mira que has cambiado en una semana. A veces me da miedo lo mucho que he cambiado, admitió Sofía. Es como si hubiera estado dormida durante años y de repente estuviera despierta. Todo me parece demasiado brillante, demasiado real. Su teléfono sonó. Esta vez no era Julián, era Julia, su amiga de Madrid. Sofía, por fin, llevo días intentando hablar contigo. ¿Cómo estás? Mejor, diferente. ¿Vas a volver a Madrid? Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites. Sofía miró por la pequeña ventana del apartamento. Podía ver un trozo del Park Güell a lo lejos, las azoteas de Barcelona extendiéndose como un mar de tejas naranjas. No creo, Julia. Creo que voy a quedarme aquí una temporada. ¿En Barcelona? ¿Sola? ¿Con el bebé en camino? No estoy sola. He conocido a gente buena. Y necesito hacer esto. Necesito saber quién soy cuando no estoy definida por mi relación con Julián. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Y él? Julián, ¿qué dice de todo esto? Julián perdió el derecho a opinar sobre mi vida cuando decidió meterse en la cama con otra mujer. Las palabras salieron con una firmeza que sorprendió a la propia Sofía. Marta levantó el pulgar en señal de aprobación desde la cocina. Sofía, sé que estás dolida, pero ¿no crees que deberías intentar arreglarlo? Por el bebé, al menos. Una niña necesita a su padre. Una niña necesita padres que se respeten mutuamente. Necesita una madre que sea un buen ejemplo de lo que significa valorarse a sí misma. Sofía puso una mano sobre su vientre. No puedo enseñarle eso si yo no lo aprendo primero. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en silencio, procesando la conversación. Incluso su mejor amiga, que la conocía desde la universidad, esperaba que volviera corriendo a los brazos de Julián, que perdonara y fingiera que nada había pasado por el bien de la familia. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marta. En que quizás he estado rodeada de gente que me ve como menos de lo que soy durante mucho tiempo, incluyendo a mí misma. Esa tarde, Sofía salió a caminar sola por primera vez desde que había llegado a Barcelona. No tenía un destino específico, solo quería explorar su nuevo barrio, su nueva vida. Se detuvo frente a una pequeña clínica ginecológica privada. En el escaparate había información sobre clases de preparación al parto, grupos de apoyo para madres solteras, servicios de seguimiento prenatal. Sin pensarlo mucho, entró. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, una mujer joven con una sonrisa cálida. Me gustaría información sobre el seguimiento prenatal. Estoy embarazada de 27 semanas y acabo de mudarme a Barcelona. ¿Tiene historial médico de Madrid?
Sí, puedo conseguirlo. Perfecto. ¿Le gustaría que la doctora Serrano la viera esta semana? Es muy buena con las mamás que están pasando por transiciones vitales. Sofía se preguntó si su situación era tan obvia, pero asintió agradecida. Me gustaría mucho. Mientras volvía a casa había pensado automáticamente. Sofía se dio cuenta de que por primera vez en meses estaba haciendo planes. Planes reales, concretos, para un futuro que no incluía esperar que alguien más decidiera por ella. Su teléfono vibró con un mensaje de Julián. Sofía, he hablado con Julia. Dice que te has vuelto loca, que hablas de quedarte en Barcelona. Esto es una locura. Ven a casa. He terminado con Julia completamente. Podemos ir a terapia de pareja si quieres. Pero no puedes criar a nuestra hija sola en una ciudad extraña. Sofía leyó el mensaje 2 veces, y luego hizo algo que no había hecho nunca. Lo borró sin responder. Cuando llegó a su apartamento, se preparó una cena sencilla, pasta con tomate y queso. Se puso su vestido de flores y se sentó en el pequeño sofá a comer, mientras veía el atardecer por la ventana. El bebé se movía suavemente, como si estuviera cómoda con los nuevos planes. Creo que a ti también te gusta Barcelona, ¿verdad, pequeña? Susurró Sofía. Vamos a construir algo bonito aquí, tú y yo juntas. Por primera vez desde que había abierto aquella puerta en el apartamento de Julián, Sofía se sintió en paz. Sofía estaba preparando el desayuno cuando oyó los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran insistentes, desesperados, como si alguien estuviera tratando de derribar la madera con los puños. El corazón se le aceleró inmediatamente porque solo conocía a una persona capaz de llamar así. Sofía, abre la puerta. Sé que estás ahí. La voz de Julián atravesó la fina madera como una bala. Sonaba alterado, más desesperado de lo que lo había escuchado nunca. Sofía se quedó inmóvil en medio de la cocina, con una tostada a medio untar en la mano. Habían pasado 2 semanas desde que se había mudado al apartamento. 2 semanas de una paz relativa rota solo por llamadas que ya no contestaba y mensajes que ya no leía. Sofía, por favor, tenemos que hablar. Los vecinos empezarían a quejarse pronto, o llamarían a la policía. Sofía se acercó despacio a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo desde el pasillo. Vete, Julián, dijo sin abrir. No tienes derecho a estar aquí. Tengo todos los derechos del mundo. Eres mi esposa. Estás embarazada de mi hija. Soy tu esposa sobre un papel, y nuestra hija está perfectamente donde está. Abre la maldita puerta, Sofía. Esto es ridículo. Ahí estaba otra vez esa palabra, ridículo, como si el dolor, la traición, la destrucción de 5 años de matrimonio, fueran solo una rabieta infantil que había durado demasiado. Sofía respiró profundo y abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. A través de la rendija pudo ver a Julián, y se quedó sorprendida por su aspecto. Tenía barba de varios días, los ojos rojos e hinchados, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. ¿Qué quieres?, preguntó con más firmeza de la que sentía. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que dejemos de hacer el ridículo y volvamos a ser una familia. Nosotros nunca fuimos una familia, Julián. Éramos 2 personas que vivían en la misma casa y fingían que eso era suficiente. Eso no es verdad. Su voz se quebró. Sofía, por favor, mírame. He venido desde Madrid en coche. Llevo 2 días buscándote. He dejado el trabajo. He dejado todo para venir a buscarte. ¿Has dejado a Julia también? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Es complicado, dijo finalmente. No, Julián, no es complicado. Es simple. Elegiste, y no me elegiste a mí. Fue un error. La gente comete errores. La gente comete errores cuando se olvida de comprar leche o llega tarde al trabajo. Tú te acostaste con otra mujer durante meses mientras yo estaba embarazada y sola. Eso no es un error, es una decisión. Julián se aferró a la puerta intentando empujarla. Sofía, escúchame. Julia no significa nada. Es joven, es una distracción. Tú eres mi vida real. Tú y el bebé sois mi futuro. Yo ya no soy tu nada, Julián. Y nuestra hija será lo que yo decida que sea para ti. No puedes quitarme a mi hija. Por primera vez en la conversación, Sofía sintió algo parecido al miedo. Había algo en la voz de Julián, una desesperación que rozaba la violencia. No te estoy quitando nada, pero tampoco voy a permitir que uses a nuestra hija para chantajearme emocionalmente.
¿Chantajearte? Sofía, estás embarazada y viviendo sola en un apartamento de mierda en una ciudad que no conoces. ¿Eso te parece sano para el bebé? Me parece más sano que vivir con un padre que no respeta a su madre. Julián se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más fría, más calculadora. ¿Sabes qué van a decir nuestras familias cuando se enteren de esto? ¿Sabes cómo va a crecer esa niña sabiendo que su madre destruyó su familia por un capricho? Sabrá que su madre tuvo el valor de elegir la dignidad sobre la comodidad. No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. Tengo algo que no tuve durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Tengo paz. Sofía cerró la puerta. Los golpes volvieron a empezar, más furiosos ahora, acompañados de gritos que pronto se convirtieron en súplicas. Llamó a Marta con manos temblorosas. «Está aquí», susurró al teléfono. «Julián está aquí. Y no se va. Estoy llegando. No abras la puerta. Si no se va en 10 minutos, llamamos a la policía». Durante la siguiente hora, Julián alternó entre gritar amenazas, hacer promesas desesperadas y llorar como un niño. Finalmente, cuando Marta llegó acompañada de 2 agentes de policía, se fue. Pero antes de irse, le gritó una última cosa a través de la puerta. «Esto no se ha acabado, Sofía. Esa niña es mía también, y voy a luchar por ella». Cuando el silencio volvió al apartamento, Sofía se derrumbó en el sofá, temblando. Marta se sentó junto a ella y la abrazó mientras lloraba. «Ha sido horrible», murmuró Sofía. «Por un momento pensé que podía hacerme daño, pero no lo hizo. Y tú fuiste increíblemente fuerte. Le dijiste todo lo que necesitaba oír. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿Y si nuestra hija me odia algún día por esto?» Marta le levantó la barbilla para que la mirara a los ojos. «Sofía, ¿qué clase de hombre viene a la casa de una mujer embarazada a gritarle y amenazarla? ¿Eso es lo que quieres que tu hija considere normal?» Sofía negó con la cabeza. «Entonces ya tienes tu respuesta». Esa noche, después de que Marta se fuera, Sofía se sentó en su cama con una libreta que había comprado para escribir sus pensamientos. Por primera vez, escribió una carta que nunca enviaría. «Querida hija mía, algún día serás lo suficientemente mayor para entender por qué hice lo que hice. Espero que cuando llegue ese día, veas que elegí mostrarte que una mujer vale más que las migajas de amor que alguien quiera darle. Elegí enseñarte que mereces respeto, fidelidad y un amor que no te haga sentir pequeña. Tu padre no es un hombre malo, pero no supo cómo amarnos bien. Y yo no sabía cómo exigir mejor hasta que te tuve creciendo dentro de mí. Prometo construirte un mundo donde sepas que vales todo, pequeña, todo». El bebé se movió suavemente, como si hubiera escuchado cada palabra. Sofía cerró la libreta y sonrió por primera vez en todo el día. La tormenta había pasado, y ella seguía en pie. 2 semanas después del incidente en su apartamento, Sofía recibió una carta certificada que cambiaría todo. Estaba sentada en la consulta de la doctora Serrano para su revisión prenatal de las 30 semanas, cuando su teléfono sonó. Era el portero de su edificio. «Señora Méndez, hay un mensajero aquí con una carta urgente para usted. Dice que tiene que firmar personalmente». El corazón de Sofía se encogió. Sabía instintivamente que tenía que ver con Julián. 1 hora después, de vuelta en su apartamento, sostenía en sus manos temblorosas un documento legal que la hizo sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Julián había iniciado un proceso legal alegando que ella era mentalmente inestable y que había abandonado el hogar conyugal poniendo en riesgo la salud del bebé. Solicitaba la custodia completa del bebé al nacer y pedía que un juez ordenara su regreso inmediato a Madrid para supervisión médica. «No puede ser legal esto», murmuró, leyendo el documento por tercera vez. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Méndez? Soy Alfonso Ruiz, abogado. Su esposo me ha dado su número. Represento al señor del Valle en el proceso de custodia que ha iniciado». La voz era fría, profesional, calculada. «¿Qué quiere?» «Quiere hacerle una oferta. Si regresa voluntariamente a Madrid y se somete a evaluación psicológica, él está dispuesto a retirar la demanda y buscar una reconciliación. Y si no acepto, entonces nos veremos en los tribunales, señora Méndez. Y debo decirle que mi cliente tiene recursos considerables y un historial laboral impecable. Usted, según tengo entendido, está desempleada,
viviendo sola en un apartamento de alquiler en una ciudad donde no tiene familia ni raíces. Los jueces no suelen favorecer esa inestabilidad. Sofía colgó sin responder, con las manos temblando de una mezcla de terror y rabia. Llamó inmediatamente a Marta. «Está intentando quitarme a mi hija antes de que nazca», le explicó entre sollozos. «Dice que estoy loca, que soy inestable. Ese hijo de puta. ¿Dónde estás?» «En casa. No te muevas. Voy para allá». Marta llegó 25 minutos después, acompañada de una mujer de unos 40 años, elegante, con una carpeta bajo el brazo. «Sofía, te presento a Carmen Vidal. Es abogada especializada en derecho de familia, y es amiga mía». Carmen se sentó frente a Sofía con una expresión seria pero cálida. «He leído el documento por encima. Es una estrategia de intimidación bastante común. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?» Durante la siguiente hora, Carmen interrogó a Sofía sobre su matrimonio, la infidelidad de Julián, su estado mental, sus recursos económicos, su situación en Barcelona. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Vi a la otra mujer en su apartamento. ¿Sacaste fotos? No, no se me ocurrió. ¿Mensajes, emails, algo que demuestre la relación extramatrimonial? Sofía negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más indefensa. Pero había otra cosa. Se levantó y buscó en su bolso hasta encontrar su teléfono. El día que los vi, Julián me llamó varias veces después. Tengo grabaciones de llamadas donde admite que hubo otra mujer. Carmen sonrió por primera vez. Eso es oro, Sofía. ¿Tienes más? Sofía revisó su teléfono y encontró algo que había olvidado. Un mensaje de voz que Julián le había dejado la noche después de que ella se fuera del apartamento. Lo puso en altavoz. La voz de Julián llenó la habitación. «Sofía, sé que lo que has visto es difícil de procesar, pero Julia no es importante. Fue una estupidez, un error que no volverá a pasar. Tú eres mi esposa, tú eres lo importante. Podemos superarlo si vuelves a casa». «Perfecto», dijo Carmen. «Con esto tenemos confesión de adulterio. Ahora, háblame de tu estado mental actual. ¿Has tenido algún tipo de seguimiento médico aquí en Barcelona?» «Sí, la doctora Serrano me ve cada 2 semanas. Incluso me derivó a una psicóloga especializada en embarazo y trauma emocional. ¿Tienes informes médicos?» «Todos». Carmen cerró su carpeta con una sonrisa satisfecha. «Sofía, tu exmarido acaba de cometer un error muy grande. Ha presentado una demanda basada en mentiras que podemos refutar fácilmente. Más aún, al intentar separarte de tu hija por venganza, ha demostrado exactamente el tipo de carácter que ningún juez quiere cerca de un menor. ¿Qué hacemos ahora? Ahora contraatacamos. Vamos a presentar una demanda por divorcio basada en adulterio y abuso emocional. Vamos a solicitar custodia compartida con residencia principal contigo y vamos a pedir una orden de alejamiento si sigue acosándote. ¿Y si pierde? ¿Y si un juez decide que una madre soltera sin trabajo no puede cuidar de un bebé?» Carmen se inclinó hacia ella. «Sofía, ¿sabes qué ve un juez cuando mira tu caso? Ve a una mujer que tuvo el valor de dejar una situación tóxica para proteger a su hija. Ve a una mujer que está recibiendo atención médica adecuada, que tiene apoyo social, que está construyendo una vida estable. Ve a una mujer que eligió la dignidad sobre la comodidad». Esa noche, después de que Carmen y Marta se fueran, Sofía se quedó despierta mirando al techo. El bebé se movía inquieta, como si pudiera sentir la tensión de su madre. Su teléfono sonó. Era Julián, pero esta vez contestó. «¿Has recibido los papeles?» Su voz sonaba tensa, nerviosa. «Los he recibido. Sofía, no tiene que llegar a esto. Todavía podemos arreglarlo. Retiro todo mañana si vuelves a casa. ¿Sabes qué, Julián? Durante meses pensé que el problema era que no sabías cómo amarme. Pero me he dado cuenta de algo. Tú sí sabes amar. Te he visto amar. Vi cómo mirabas a Julia, cómo le hablabas. El problema no es que no sepas amar. El problema es que decidiste que yo no me lo merecía, Sofía, y ahora intentas usar a nuestra hija como un arma para controlarme. Pero hay algo que no entiendes, Julián. Yo ya no soy la mujer que se conformaba con las migajas de tu afecto. Soy la madre de esta niña, y ella va a crecer sabiendo que merece todo el amor del mundo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que nos vemos en el juzgado». Colgó y por primera vez en 5 años se sintió completamente libre. La guerra había comenzado, pero Sofía ya no tenía miedo. Tenía algo mucho más poderoso. Tenía la verdad.
3 meses después, Sofía estaba de pie frente al espejo de su apartamento, ajustándose el vestido azul marino que había comprado en aquella pequeña tienda de segunda mano, solo que ahora le quedaba diferente. No solo porque su vientre de 8 meses y medio transformaba su silueta, sino porque la mujer que lo llevaba había cambiado por completo. Hoy era el día de la vista judicial final. ¿Lista?, preguntó Marta desde la puerta, elegante en su traje oscuro. Había pedido el día libre para acompañarla. Más que lista, respondió Sofía, y se sorprendió al descubrir que era verdad. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles y a la vez los más transformadores de su vida. La batalla legal había sido feroz, pero Carmen había tenido razón. Julián había sobreestimado su posición y subestimado la de ella. Las pruebas habían sido demoledoras. No solo tenían las grabaciones donde él admitía la infidelidad, sino que Carmen había conseguido algo más. Testimonios de compañeros de trabajo de Julián que confirmaban su relación con Julia, emails corporativos donde él había solicitado apartamentos de empresa para huéspedes, con fechas que coincidían perfectamente con las visitas de su amante, y extractos bancarios que mostraban gastos en restaurantes y hoteles para 2 personas mientras Sofía estaba sola en Madrid. Pero lo más impactante había llegado una semana antes del juicio. Julia había aparecido en el despacho de Carmen. Era más joven de lo que Sofía recordaba, con esa belleza fresca que solo se tiene a los 26 años. Pero había algo en sus ojos que no había estado allí aquella noche en el apartamento. Culpa, arrepentimiento y algo parecido a la vergüenza. Quiero testificar a favor de Sofía, había dicho sin preámbulos. Carmen la había mirado con escepticismo. ¿Por qué? Porque Julián me mintió desde el principio. Me dijo que estaba separado, que su esposa era fría y que ya no se hablaban. Me pintó a Sofía como una mujer manipuladora que se había quedado embarazada para atraparlo. Julia había bajado la mirada. Cuando apareciste aquella noche vi la verdad. Vi a una mujer embarazada, enamorada, que había hecho un viaje de cientos de kilómetros para sorprender a su marido con un regalo. Sofía había sentido una mezcla extraña de dolor y alivio al escuchar esas palabras. ¿Qué quieres conseguir con esto?, le había preguntado Carmen. Nada, solo hacer lo correcto. Julián me ha amenazado, me ha chantajeado para que no hable. Me ha dicho que si testifico contra él arruinará mi carrera, pero no puedo quedarme callada sabiendo que está intentando quitarle su hija a una mujer que no se merece esto. Ahora, mientras caminaban hacia el juzgado, Sofía pensaba en lo extraño que era que su salvación llegara de la mano de la mujer que había sido su perdición. El juzgado estaba lleno de luz matutina cuando entraron en la sala. Julián ya estaba allí, sentado junto a su abogado, con el mismo traje gris que solía usar para las reuniones importantes, pero algo había cambiado en él también. Parecía más pequeño, más nervioso. Cuando la vio entrar, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La vista duró 4 horas. Carmen presentó las pruebas con la precisión de un cirujano. Los testimonios de los compañeros de Julián fueron demoledores. Los informes médicos de Sofía demostraban que tanto ella como el bebé estaban en perfecto estado de salud. Los informes psicológicos confirmaban que era una mujer estable, inteligente y perfectamente capaz de criar a su hija. Pero el momento decisivo llegó cuando Julia subió al estrado. Con voz clara y firme, relató toda la verdad. Cómo Julián la había perseguido, cómo le había mentido sobre su situación matrimonial, cómo había manipulado los hechos para presentar a Sofía como la villana de la historia. ¿Y qué sintió usted cuando la señora Méndez apareció aquella noche en el apartamento?, preguntó Carmen. Vergüenza, respondió Julia sin dudar. Vergüenza y una profunda tristeza, porque me di cuenta de que había sido cómplice de la destrucción de algo que nunca debería haberse roto. Esa mujer estaba embarazada, enamorada, y yo había ayudado a destrozar su mundo. Cuando fue el turno del abogado de Julián para interrogar a Julia, sus preguntas sonaron desesperadas, agresivas. Julia se mantuvo firme en cada respuesta. Finalmente, el juez se retiró a deliberar. Sofía se sentó en un banco del pasillo, con Marta a un lado y Carmen al otro. Su hija se movía inquieta en su vientre, como si pudiera sentir la tensión del momento. Pase lo que pase, murmuró Sofía. Ya he ganado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta. He recuperado mi voz. He recuperado mi fuerza. He aprendido que puedo defenderme y defender a mi hija.
Eso nadie me lo puede quitar ya. Una hora después, el juez los llamó de vuelta. Su veredicto fue claro y contundente. Divorcio concedido por causa de adulterio e incompatibilidad irreversible. Custodia compartida de la menor con residencia principal en Barcelona con la madre. Julián tendría derecho a visitas supervisadas los fines de semana alternos. Orden de alejamiento vigente hasta que la menor cumpliera 1 año. Pensión alimenticia establecida según los ingresos del padre. Además, el juez había añadido algo que Carmen no había solicitado. Una reprimenda oficial a Julián por uso malicioso del sistema judicial como herramienta de venganza personal. Cuando salieron del juzgado, Sofía se sintió mareada por la victoria, pero también extrañamente vacía. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudiera exhalar. Julián la esperaba en los escalones del juzgado. Su abogado ya se había ido. «Sofía», le dijo cuando ella pasó a su lado, «¿podemos hablar un momento?» Marta se tensó, pero Sofía asintió. Se apartaron unos metros del grupo. «Lo siento», dijo Julián. Y por primera vez en todo el proceso, su voz sonaba genuinamente quebrada. «Siento todo. La traición, la demanda, haberte hecho daño. Siento no haber sabido valorar lo que tenía». Sofía lo miró durante un largo momento. Vio al hombre del que se había enamorado años atrás, pero también vio todo el dolor que le había causado. «Julián, durante mucho tiempo esperé que me pidieras perdón, pero ahora me doy cuenta de que ya no lo necesito, no para perdonarte a ti, sino para perdonarme a mí misma por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?» Por la niña. Sofía puso una mano sobre su vientre. «Creo que podremos ser 2 adultos que respetan lo suficiente a su hija como para ser civilizados el uno con el otro. Pero amistad, eso se construye sobre confianza, Julián. Y eso es algo que tendrás que ganar de nuevo día a día». Esa noche, Sofía cenó en su apartamento con Marta, Carmen y Julia. Sí, Julia había aceptado la invitación que Sofía le había hecho impulsivamente después del juicio. «¿Por qué me invitaste?», le preguntó Julia mientras tomaban té de después de cenar. «Porque ambas fuimos víctimas de las mentiras de Julián, y porque creo que las mujeres deberíamos apoyarnos más, en lugar de convertirnos en enemigas, por hombres que no se lo merecen». Era medianoche cuando Sofía se quedó sola en su apartamento. Se puso su camisón favorito, uno nuevo que había comprado para ella, sin pensar en lo que nadie más opinara, y se sentó frente a la ventana. Barcelona brillaba ante ella como un mar de luces. Su Barcelona, su nueva vida. Se tocó el vientre, donde su hija descansaba tranquila después del día agitado. «Ya terminó, pequeña», susurró. «Todo terminó. Ahora empieza lo bueno». Cuando una contracción suave la sorprendió, no se alarmó. Su fecha de parto estaba cerca, y había algo poético en la idea de que su hija eligiera nacer precisamente ahora, cuando todo había encontrado su lugar. Sonrió y cogió su teléfono para llamar a Marta. Era hora de conocer a la persona más importante de su nueva vida. Su hija, su futuro, su victoria más hermosa. 2 años después, Sofía despertó como cada mañana desde hacía 24 meses. Con una pequeña manita acariciando su mejilla y una voz dulce susurrando «Mamá» junto a su oído. «Buenos días, mi amor», murmuró, abrazando a Elena, su hija de 2 años, cuyos enormes ojos marrones brillaban con la curiosidad infinita de la infancia. Elena tenía el cabello rizado de Sofía, pero la sonrisa traviesa que era completamente suya. Era una niña feliz, segura de sí misma, que crecía sabiendo que era amada sin condiciones. «¿Vamos a ver a la tía Marta hoy?», preguntó Elena con esa forma particular que tienen los niños de convertir las declaraciones en preguntas. «Sí, cariño. Hoy es sábado, día de playa con la tía Marta». Sofía se levantó y se dirigió a la cocina de su nuevo apartamento. Ya no vivía en aquel diminuto estudio de Gracia. Ahora tenía un precioso piso de 2 habitaciones cerca del mar, con una terraza llena de plantas que cuidaba con Elena cada tarde. Su trabajo como administradora en una pequeña consultoría de Barcelona le permitía mantener a su hija cómodamente, pero sobre todo le daba algo que nunca había tenido durante su matrimonio: independencia real. Mientras preparaba el desayuno, Elena jugaba en su rincón favorito del salón, donde tenía sus libros, sus muñecas y un pequeño caballete donde pintaba sus obras maestras
con la seriedad de un artista profesional. El teléfono sonó. Era Marta. ¿Preparadas para la playa?, preguntó con esa alegría que caracterizaba todos sus sábados juntas. Elena lleva esperando desde que se despertó, respondió Sofía, sonriendo al ver cómo su hija levantaba la cabeza emocionada al escuchar la conversación. Marta se había convertido en algo más que una amiga. Era la hermana que Sofía nunca había tenido, la tía que Elena adoraba, el recordatorio constante de que las mejores familias no siempre son las que nacen de la sangre, sino las que se eligen con el corazón. Por cierto, añadió Marta, ¿sabes que Julia va a venir también? Trae a su novio nuevo. Al parecer es un buen tipo que la trata como se merece. Sofía sonrió. Julia se había convertido en una amiga inesperada y valiosa. Su testimonio no solo había ayudado a Sofía en el juicio, sino que había marcado un punto de inflexión en su propia vida. Había roto definitivamente con Julián pocos días después del juicio y se había mudado a Valencia, donde había empezado una nueva carrera como diseñadora gráfica. Se veían cada pocos meses, y Elena la conocía como la tía Julia que hace dibujos bonitos en el ordenador. Una hora después, estaban en la playa de la Barceloneta. Elena corría por la arena persiguiendo gaviotas mientras Sofía, Marta y Julia la observaban desde sus toallas. ¿Has sabido algo de él últimamente?, preguntó Julia refiriéndose a Julián sin nombrarlo directamente. Viene a buscar a Elena un sábado sí y otro no, como manda el juez, respondió Sofía. Es correcto, educado, pero distante. Creo que aún no sabe cómo ser padre sin ser marido. Julián había cambiado mucho en esos 2 años. Las visitas supervisadas se habían convertido en visitas normales después de 6 meses, cuando quedó claro que no representaba ningún peligro para Elena. Había empezado terapia, había dejado el trabajo en Barcelona y había vuelto a Madrid. Según tenía entendido Sofía, estaba intentando reconstruir su vida lejos de todo lo que les recordara su matrimonio. ¿Y tú?, preguntó Marta. ¿Estás lista para volver a, ya sabes? Se refería al amor. Sofía había tenido algunas citas esporádicas en el último año, pero nada serio, no porque no estuviera preparada, sino porque había aprendido a estar bien consigo misma. Ya no buscaba a alguien que la completara, sino a alguien que compartiera la plenitud que había encontrado. Cuando llegue el momento llegará, respondió. Ahora mismo, Elena y yo somos un equipo perfecto. Como si hubiera escuchado su nombre, Elena corrió hacia ellas con un puñado de conchas que había recogido. «Mira, mamá, son para ti», dijo depositando su tesoro en las manos de Sofía. Sofía observó las pequeñas conchas, perfectas en su imperfección, pulidas por las olas hasta convertirse en pequeñas joyas, como ella, como su vida, golpeada por tormentas, pero emergiendo más fuerte, más hermosa. «Son preciosas, mi amor, como tú». Esa noche, después de acostar a Elena, Sofía se sentó en su terraza con una taza de té y su libreta. Había mantenido el hábito de escribir, especialmente cartas que nunca enviaría. Esta vez, escribió una carta para sí misma. «Querida Sofía del pasado, si pudieras verte ahora, no reconocerías a la mujer en la que te has convertido. Eres fuerte de una manera que nunca imaginaste posible. Eres independiente sin ser dura. Eres madre sin perderte a ti misma. Eres amiga, hermana, mujer completa. Sé que hubo noches en las que pensaste que no podrías seguir adelante. Sé que hubo momentos en los que creíste que habías tomado la decisión equivocada. Pero míranos ahora. Elena está creciendo en un hogar lleno de amor verdadero, de respeto, de risa. Tú eres el ejemplo que ella necesita de lo que significa ser una mujer que se valora a sí misma. Julián no era el amor de tu vida, era una lección, y la has aprendido magníficamente. El amor de tu vida eres tú misma, y ahora que lo sabes, todo es posible. Con todo mi cariño y admiración, la mujer en la que te convertiste». Cerró la libreta y miró hacia el mar. Barcelona brillaba suavemente bajo la luna llena, y por primera vez en años, Sofía sintió que el futuro era una página en blanco llena de posibilidades infinitas. Elena se removió en su cama, y Sofía fue a arroparla. Su hija dormía con una sonrisa en los labios, aferrada a una de las conchas que había encontrado esa mañana. «Dulces sueños, pequeña», susurró. «Mañana es otro día para ser felices». Y por primera vez en mucho tiempo,
Sofía creyó completamente en sus propias palabras. El viaje que había comenzado con lágrimas en un autobús desde Madrid había terminado con una sonrisa en una terraza frente al mar. No había sido el final que había planeado cuando se casó con Julián 5 años atrás. Era mucho, mucho mejor. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Sofía? ¿De dejar atrás una vida cómoda pero vacía para construir algo auténtico desde cero? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.